otro tema. Se está cumpliendo 10 años, se están cumpliendo 10 años de la muerte de Hugo Chávez. 5 de marzo del 2013. Se perdió al fundador de lo que se conoció como la Revolución Bolivariana. Él murió esa tarde del 13, tras 13 años, un mes y 3 días como presidente de Venezuela. Es bien interesante porque él había asumido su cuarto periodo presidencial en enero del 2013, después de haber derrotado al candidato opositor Enrique Capriles en los comicios que tuvieron lugar en octubre del 2012. Y probablemente, para quienes recuerdan un poco esa historia, lo que más sorprendió es que sabía que habían rumores de una enfermedad del presidente Hugo Chávez, pero nadie la quería confirmar. Se vino a confirmar, de hecho, que tenía cáncer después de ese proceso electoral. Obviamente que en su entorno nadie quiso comunicarlo porque sabía que era un riesgo de que perdiera la elección. Nadie votaría por un presidente que tenía muchas posibilidades de morir. Y curiosamente, a medida que fue avanzando la campaña, fuimos viendo a un Hugo Chávez cada vez, por decirlo así, más rozagante, más sano. Es el gran problema que tiene el cáncer, ¿no? Cuando se abandona el tratamiento, se empieza a recuperar en términos, si se quiere, de calidad física, pero en realidad la enfermedad está avanzando. Por el contrario, cuando se someten a la radio y quimioterapia, uno se suele ver más enfermo, pero se está combatiendo la enfermedad. Hugo Chávez, dicho en simple, abandonó el tratamiento para no verse enfermo y hacer campaña y poder conseguir finalmente el triunfo. Lo consiguió, pero sabemos que a un costo muy alto. Su muerte acarreó una serie de consecuencias para un país que ya venía estando golpeado por el tipo de revolución que intentó instalar. El país perdió quizás todo el protagonismo que a nivel internacional había logrado instalar Hugo Chávez. Al principio para bien, porque en esto hay que ser justo. La historia no puede escribirse solamente con una mano, hay que escribirla siempre pensando en que tiene que tener una mirada, ojalá desideologizada, ¿no? No se puede escribir solo con la mano de la derecha, según el caso, o con la mano de la izquierda. El presidente Hugo Chávez se convierte en presidente en medio de un desgano, de un desánimo, de un rechazo de una parte muy importante de los venezolanos, cansados de profundos, persistentes y casi históricos episodios de corrupción política que afectaban a ese país. Y finalmente logra permear con un discurso cuyos, componentes principales de promesa se fueron cumpliendo en los primeros años de gobierno. Quien quiera presentar esta historia como algo que en realidad no fue, se equivoca. Los primeros años fueron exitosos para Hugo Chávez. Lo fueron, de mayores libertades, de dar respuesta a necesidades básicas urgentes, de la construcción de viviendas sociales, de una corrección en serios déficits que había en materia educativa, incluso en materia de analfabetismo y también de desnutrición. Todos esos son elementos que acompañaron y de forma muy virtuosa los primeros años del presidente Hugo Chávez. Y sin embargo, su proyecto cada vez se fue radicalizando más hacia la izquierda, se fue gastando todos los recursos disponibles por parte del Estado y empezó a generar corrientes que al final bloqueaban cualquier surgimiento desde el mundo del emprendimiento y al final se terminó convirtiendo en una, rememoranza del proyecto de la Unión Soviética instalado en Venezuela con las peores consecuencias. Los primeros años no fueron malos, sin embargo los siguientes empezaron a mostrar la verdadera cara del tipo de socialismo que quería instalar Hugo Chávez. Pero ya había permeado con su forma de pensar, no solamente a los venezolanos, sino que una parte también de Latinoamérica, y su liderazgo se había convertido en algo muy importante. Decía yo que el país perdió con la partida de Hugo Chávez el protagonismo internacional a medida que se fueron acabando los petrodólares, ¿no? Se fue disparando la migración, la inestabilidad política se empezó a convertir en un problema ya cotidiano, aumentó una serie de enfrentamientos entre la oposición y el propio gobierno, y finalmente su administración terminó siendo señalada por crímenes de lesa humanidad y con una legitimidad extraordinariamente cuestionada. Uno mira los últimos 10 años, lo que ha sido Venezuela desde la partida de Hugo Chávez. Insisto, lo que voy a relatar ahora no son solo problemas heredados de la gestión de Nicolás Maduro, sino que también fueron problemas de los últimos gobiernos del presidente Hugo Chávez. Pero el contraste de la realidad venezolana da cuenta de que incluso dentro de esta misma revolución los liderazgos son muy diferentes y los costos políticos y económicos sociales que ha pagado Venezuela son muy altos también. Si uno mira desde el punto de vista político,
El peso que tuvo Chávez en la escena mundial se diezmó porque Nicolás Maduro no tiene ni el talante ni el talento que tenía Hugo Chávez para convencer. Fue perdiendo aliados hasta quedar cercado y con un ecosistema en el que, si tuviéramos que decir cuáles son los países que respaldan a Venezuela, termina siendo fundamentalmente 4: Cuba, Nicaragua, Corea del Norte e Irán. No es precisamente el barrio en el que uno se quisiera mover ni salir a pasear. Esa es la realidad, distante y distinta de la que llegó a tener Hugo Chávez, donde muchos países latinoamericanos simpatizaban y comulgaban con su proyecto. Tuvo varios otros problemas, ¿no? ¿Para qué hablar de la economía? Entre el 2014 y el 2020, el Producto Interno Bruto experimentó una caída sin frenos que redujo casi en un 80% el tamaño de la economía del país. Un panorama que, es verdad, de alguna manera se empezó a revertir en el 2021. Todo está muy alterado, ¿no?, por los manejos económicos producto del COVID, pero va a tomar décadas poder recuperar a Venezuela para devolverlo al nivel en el que estaba el 2013, que ya era un nivel que se cuestionaba en tiempos en que quien manejaba el país era el presidente Chávez. Hablamos de migración. Hoy día, según datos de Naciones Unidas, casi 7,2 millones de personas dejaron Venezuela, agobiados por la crisis y buscando mejores oportunidades económicas. Bien lo sabe Chile, y no solamente Chile, bien lo sabe Colombia, que es precisamente el país que recibió a la mayor cantidad de venezolanos. Entró este país el 2017, o sea, hace ya 6 años, en el impago. Ha crecido la deuda, no ha podido ser reestructurada por el gobierno debido, entre otras cosas, a que tiene también muchas sanciones internacionales producto de la falta de democracia. Tras numerosas sanciones contra dirigentes chavistas, el país está sufriendo estas restricciones y se ha evidenciado especialmente desde el 2019, cuando Estados Unidos incluyó a Petróleos de Venezuela, PDVSA, esta gran empresa, el corazón de la economía de Venezuela, en su listado de sanciones. El poder financiero del gobierno cayó a mínimos históricos. Claro, los han ayudado otras dos grandes potencias, ¿no?, que también no es que respalden a Nicolás Maduro, pero no lo quieren dejar caer, porque dejar caer a Venezuela es darle un triunfo también a Estados Unidos, que son China y Rusia. Pero en algún momento estos dos países podrían cansarse también del tipo de liderazgo del presidente Nicolás Maduro. El peso que tuvo Chávez en la escena política mundial, decía yo, que quedó afectado, diezmado, pero desde el punto de vista interno, si Hugo Chávez perseguía a sus detractores, déjeme decir que Nicolás Maduro ha sido la exageración propia, ¿no? Quizás emulando lo que también hace el propio presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y las libertades políticas en ese país también han quedado muy afectadas. Los sueldos están en el suelo. El salario mínimo, para que se haga una idea, cuando murió Hugo Chávez, era de 2.047 bolívares, como $326 más o menos. Hoy día, con Maduro en el poder, la inflación que se ha disparado de forma impresionante, el sueldo mensual llegó a tocar fondo, o sea, para que se haga una idea, hoy día es como de $5 mensuales, con una inflación que el año pasado cerró en 234%. Impresionante, pero totalmente cierto. En la década de Hugo Chávez, Venezuela pasó de casi 400 vuelos internacionales cada semana a menos de 50 que hay actualmente. Es que nadie quiere ir a Venezuela. ¿Quién quiere ir a Venezuela? ¿Quién acepta a Venezuela en la comunidad internacional? Si incluso las izquierdas democráticas hoy día se encuentran con un proyecto que no les gusta, que les genera ruido, que los contamina. Porque no hay nada peor que te digan que te vas a convertir en Venezuela. Fue parte, de hecho, de una campaña política en nuestro país hace algunos años. Chilezuela, así de preocupante, se terminó convirtiendo el proyecto de Hugo Chávez. Si Hugo Chávez estuviera vivo y por alguna razón no hubiese tenido que le dar el poder a Nicolás Maduro, ¿qué estaría haciendo para corregir el rumbo que tomó Nicolás Maduro? Las comparativas son odiosas, es cierto, y uno tiene que analizar las cosas siempre con los datos sobre la mesa, pero como tantas veces hemos planteado en estas mismas editoriales, hay que decir que uno puede mirar las cosas en términos absolutos, y en términos absolutos, Venezuela y el proyecto de la revolución bolivariana ha sido un fracaso, lo fue con Chávez y lo fue con Nicolás Maduro, pero en términos relativos ha sido mucho peor con Nicolás Maduro de lo que lo fue con Hugo Chávez. Claro, hay una pregunta que no va a tener nunca una respuesta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Hugo Chávez no se hubiese enfermado y hubiese decidido mantenerse en el poder como lo está intentando hacer Nicolás Maduro? Es probable que a lo mejor no hubiésemos demorado un poco más en llegar, pero habríamos llegado exactamente a donde mismo, porque el camino seguido por Nicolás Maduro no lo inventó él, no tiene esa capacidad intelectual. Fue
una senda labrada por Hugo Chávez, a la que sin embargo Nicolás Maduro le apretó al acelerador. Así está hoy día Venezuela, y lo peor, con una oposición total y absolutamente dividida, sin alguna posibilidad real de ofrecerle a Venezuela una alternativa de liderazgo visible, porque proyectos alternativos hay, pero quien encabeza ese proyecto es lo que la oposición le ha costado también mucho comprender para no seguir peleándose entre ellos. La muerte de Hugo Chávez hace 10 años, que marca el recuerdo también de una historia de uno de los países latinoamericanos que en algún momento fue admirado y que generó tanta influencia. 7:23 minutos.